2013, hoy es nuestro último culto del 2013. Cuando nos encontremos otra vez vamos a estar en el 2014. La próxima vez nos vemos el año que viene. Gloria a Dios. Va a ser un año de victoria. Vamos a ver la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, gracias, Señor! Gloria a Dios. Quiero compartir principios del reino de Dios que van a llevar a tener un año de victoria. Hay principios del reino de Dios que son, en realidad son sencillos, pero es como que necesitamos que se descorra el velo y tener una revelación acerca de esas verdades, acerca de esa verdad de la palabra de Dios, tener revelación, la revelación de la palabra de Dios y nosotros movernos en esa palabra. Yo no me acuerdo. Tengo que anotar dónde predico cada mensaje, porque no me acuerdo si lo prediqué en Gualeguaychú o lo prediqué acá, una vez anterior. Pero uno tiene... No, acá lo prediqué. Sí. Tienes que sostenerte en la palabra que Dios te habló un día. Creo que lo dije alguna vez. Lo dije, si no te lo sostengo, no. Lo que pasa es que lo prediqué el miércoles. Entonces habíamos un grupo más reducido. Bueno, gloria a Dios. No les voy a predicar lo mismo porque los hermanos del día miércoles van a decir, ¿para qué viene el miércoles si iba a recibir el mismo mensaje? Hoy el Señor te va a tocar con poder, con fuerza. La gracia de Dios va a venir a tu vida en esta noche. Pero el miércoles compartíamos cuál era el mensaje que Juan el Bautista había entregado, cuál era el mensaje que Jesús entregaba y cuál era el mensaje que Jesús le mandó a los discípulos que dieran, a los 12 cuando los envió y a los 70 también cuando los mandó. El mensaje de Jesús era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. El mensaje de Juan el Bautista era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Cuando mandó a los 12 y a los 70 les dijo: y yendo, prediquen y díganle a la gente, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. La palabra arrepiéntanse tiene para nosotros quizá una connotación muy religiosa, pero es la palabra griega metanoia, que significa cambien su mente, cambien su expectativa. Ustedes esperaban algo, es diferente. El Señor dijo: mis caminos no son los caminos de ustedes. En otras palabras, mis maneras no son las maneras de ustedes. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Cambien su expectativa, cambien sus pensamientos para recibir lo que tengo para darles. Miren, vamos a leerlo en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está. Gracias, Jesús. Marcos capítulo 1. Dice así el versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios cómo predicaba Jesús. Vamos a leer del 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Ahora, Jesucristo decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos ya vino, se acercó. Arrepientan, o sea, cambien su mente y crean la buena noticia que yo les traigo. Cambien su mente y crean estas buenas noticias. Los judíos no esperaban buenas noticias. Es decir, ellos esperaban en realidad a un Mesías guerrero que los libertara de la opresión del imperio de entonces, que era el imperio romano, que pusiera a Israel por cabeza de naciones. Ellos estaban esperando esa manifestación del Mesías, pero el Mesías era diferente. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, es el nombre sobre todo nombre. Él vino a libertarnos de la potestad de las tinieblas. El hombre estaba a causa del pecado sujeto a muerte, enfermedad, a desgracia, y Él vino a libertarnos de la muerte, de la enfermedad, del pecado, de la desgracia
gracia, de estar separados de Dios. La liberación que vino a traer el Mesías era mucho más grande que la que ellos esperaban. Por eso Jesucristo les decía, cambien su mente, cambien la manera de pensar, cambien la expectativa y crean la buena noticia que les traigo. ¿Cuántos le aplauden a Jesús en esta noche? ¡Aleluya! Gracias, Señor. Dios es bueno. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y luego dice, bueno, quiero leer unos versículos antes también. Versículo 9 de capítulo 1. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio a abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, Jesucristo vio que los cielos se abrieron. Y no es que se abrieron y se cerraron. Tampoco Él vio que se corrieron las nubes. Él vio que se abrieron los cielos. Y el Espíritu Santo descendió de la presencia de Dios. Descendió sobre Él en forma visible, como una paloma. Y no es que se vino sobre Él y se fue, sino que permaneció en Él. Los cielos están abiertos desde entonces. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, en el momento que Él muere, hay un temblor bien grande. Y en el templo de Jerusalén, que tenía dividido el lugar santísimo, donde nadie podía entrar porque en ese lugar se manifestaba la presencia de Dios, y nadie podía entrar a la presencia de Dios, había un velo, un cortinado bien espeso. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero no podían trasponer ese cortinado que dividía el lugar santísimo del lugar santo. Los sacerdotes ministraban todos los días, cambiaban el pan en la mesa de los panes de la proposición, ponían aceite en el candelabro, en la menorá, ponían aceite en el candelabro para mantener las luces encendidas, ofrecían incienso en el altar del incienso que estaba ahí en el lugar santo, pero no podían trasponer ese cortinado al lugar santísimo. Una sola vez al año, el sumo sacerdote, por una semana, cumpliendo por una semana ritos de purificación, y con sangre derramada por sí y por el pueblo, él podía entrar esa vez solamente en el año al lugar santísimo. En la vestimenta del sumo sacerdote tenía unas campanillas en el borde, para que cuando él se moviera, esas campanillas sonaran. Porque si él no estaba debidamente purificado, cuando él entraba a la presencia de Dios, la santidad tremenda de Dios lo mataba, no soportaba esa santidad. Así que moría. Él dice que tenía atada una cuerda y que cuando los sacerdotes que estaban en el lugar santísimo dejaban de oír las campanitas, tiraban de la cuerda y lo sacaban muerto. Dicen que era así. O sea, no, con este velo manifestaba que el acceso a Dios estaba impedido a los hombres. Isaías capítulo 59 dice que nuestros pecados hicieron barrera entre nosotros y Dios. Ese velo representa la barrera que hay a causa del pecado. Por eso solamente con debidamente purificado no podía entrar a la santidad de Dios. Pero el día que Jesús muere, en el mismo instante que Jesús muere, el velo del templo se rasga, se abre de arriba a abajo, y dice el autor a los Hebreos, en la palabra de Dios en la Biblia, la carta a los Hebreos, dice que con esto Jesucristo estaba dando a entender que se había abierto el acceso a la presencia de Dios, que los cielos estaban abiertos para los hombres, y no es que se abrieron y se cerraron, se abrieron y los cielos están abiertos todavía, están abiertos sobre tu vida. ¡Aleluya! Bendito sea el Rey, gloria a Dios. Un principio de reino, hermanos, algo que molesta la oración, el peor enemigo de la oración. Bueno, Satanás es enemigo de la oración, él no quiere que oremos, no quiere que estemos en la presencia de Dios. Pero uno de los enemigos de la oración es cuando nosotros oramos y pedimos lo que ya nos ha sido concedido. Le decimos, Señor, abre los cielos, y Él dice, ya están abiertos. Abre los cielos, Señor, ya están abiertos.
Ya se costó tanto abrirlo, costó la sangre de Jesucristo, costó su muerte en la cruz y en ese momento el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dando a entender con esto, dice el autor de los Hebreos, que los cielos estaban abiertos, que podemos entrar a la presencia de Dios, que no necesitamos intercesores que nos lleven hasta el cielo. Los cielos se abrieron para nuestras vidas, para los que creemos en Jesús. Esto es tremendo. Comienzo a orar las cosas que no recibí, pero las cosas que ya recibí, yo doy gracias por eso. La oración es poderosa. Los cristianos necesitamos orar. Necesitamos orar. En realidad todos los hombres necesitan orar. Pero no necesitamos orar como una obligación, hacer una disciplina de orar, sino que tenemos que capturar el sentido. Jesucristo dijo, pidan y van a recibir, pidan en mí. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Yo les digo, pidan en mi nombre y van a recibir, para que el gozo de ustedes sea completo, para que se cumpla el gozo de ustedes. Es decir, Jesucristo quiso que la oración fuera una manera de traer gozo del cielo. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Rey! ¡Oh, gloria a Dios! Gracias, Señor. Es verdad que hay que disciplinarse para muchas cosas, ¿no? Hay que disciplinarse en los horarios de cada día, hay que disciplinarse porque si fuera por uno sigue, qué sé yo, en la cama hasta bien tarde, entonces uno tiene que disciplinarse para trabajar, uno tiene que disciplinarse para estudiar, y es verdad que uno tiene que disciplinarse para apartar un tiempo para Dios y para estar en la presencia de Dios, para orar, para pedirle a Él. Pero cuando lo vemos de esa manera solamente, estamos viendo la oración como algo tedioso. Estamos viendo la oración como cuando estábamos en la religión tradicional, que era penitencia, ¿se acuerdan? Que para darte penitencia te decían que hagas oración. Entonces uno en su corazón y en su mente ya tiene el prejuicio, el cliché de que orar es una penitencia. Hermanos, Jesucristo no quiere eso. Él dice, los cielos están abiertos, pidan en mi nombre y les va a ser dado para que el gozo se cumpla en sus vidas. Yo quiero que ustedes estén gozosos. Hermanos, orar por obligación, orar por disciplina está bien, pero mucho mejor es tener un corazón apasionado, encendido, buscar la presencia de Dios. Yo estoy agradecido porque Él abrió los cielos para mí. Yo sé que cuando estoy hablando con Dios, estoy desatando bendiciones. Estoy desatando sanidades, milagros, maravillas, señales. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. Dios es bueno. Primer principio del reino, o principio del reino de Dios. Hermanos, parece ser una predicación de moda, porque yo estoy escuchando en estos años, como nunca antes, a los predicadores hablar del reino. Hablar del reino de Dios, pero cuando yo comienzo a leer en la palabra de Dios, yo veo que todo el mensaje era: el reino de Dios ha venido, el reino de los cielos ha llegado. Jesucristo, cuando se quedó los 40 días después que resucitó, anduvo 40 días entre los suyos, hasta que les dio el encargo y se fue. Les dio la gran comisión, les dijo vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Digo, no se muevan de Jerusalén, esperen, porque ustedes van a ser investidos de poder desde lo alto. No empiecen la gran comisión que yo les estoy mandando hasta que no reciban la gran provisión. Ustedes dentro de no muchos días van a ser investidos de poder desde lo alto, les dijo Jesús, y ascendió. Durante esos 40 días, dice la palabra de Dios, que Jesucristo, ¿de qué les estuvo hablando a ellos? ¿Se acuerda alguno haber leído? ¿De qué hablaba Jesús? ¿Acerca de qué les enseñaba? Les enseñaba acerca del reino. Acerca del reino de Dios, el lugar donde la voluntad de Dios se cumple. Ahora, la voluntad de Dios es perfecta, es agradable y es buena. Eso es tremendo. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable para mí. Los pensamientos de Dios para mí son pensamientos de bien y no de mal, son pensamientos de victoria y no de derrota. Eso es lo que quiere Dios para tu vida. Jesucristo, por eso el Señor decía al profeta, les decía: los pensamientos de ustedes no son mis pensamientos, los caminos míos no son los caminos de ustedes, mis caminos son mucho más altos que los de ustedes. Decía el Señor, por eso decía: arrepiéntanse. Miren, cuando Moisés se arrodilló a orar porque estaba Egipto
presionando sobre Israel. Ya estaba, Israel había quedado encerrado entre el mar Rojo y las tropas egipcias que venían a destruirlo. Entonces la gente en la desesperación comenzó a increpar a Moisés, a decirle: nos trajiste al desierto para que muramos, mejor nos hubieras dejado en Egipto. Entonces Moisés se arrodilló y comenzó a orar, pero Dios ya le había dado palabra de liberación, así que Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Levántate y dile al mar que se abra. ¿Por qué estás orando sobre algo que yo ya te di? Levántate y haz lo que tenés que hacer. Le estaba diciendo. Tenés que orar, pero tenés que dar gracias por lo que ya Dios te dio. No ores para que Dios te perdone. Ya te perdonó, en la cruz del Calvario ya te perdonó, está bien. Cuando uno comete, todos sabemos que somos pecadores salvados, pecadores que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Se nos dio la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace en nosotros una obra, un proceso de santificación que dura toda la vida. Es decir, mañana vas a estar más crecida y más crecido que hoy espiritualmente. Mañana vas a tener victorias que hoy todavía no has alcanzado. Hoy tienes victorias que ayer no habías alcanzado, porque el Espíritu Santo va forjando a Jesucristo en tu vida. Y Él te lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. ¡Aleluya! Él te lleva a ser semejante a Jesucristo. Gracias, Señor. Dios es bueno. Mientras tanto, cada día tenemos que ir a la presencia de Dios y confesar, homologar, confesar. Confesar significa decir lo mismo que Dios respecto de esto. Porque nosotros solemos decir: me enojé, pero tengo razón. ¿No te hubieras enojado vos si te hubiera pasado lo mismo? Eso es desgraciado. Entonces uno se justifica. Pero Dios dice que eso es pecado. Yo confieso significa que yo estoy de acuerdo con Dios, que el haberme salido de las casillas es un pecado. Entonces me arrepiento, ahora sí, me arrepiento del hecho. No es que cambie la mente, sí, cambio la mente respecto de ese acontecimiento. No es que tengo razón en estar enojado porque el desgraciado me atendió mal, porque es un... Bueno, no. Tengo que pedir perdón al Señor. En realidad, si he tenido discusión, tengo que pedir perdón a la persona. Perdóname. Es difícil, pero es posible. Pedir perdón. No, perdóname, mira, porque quiero dar... No, perdóname con humildad. Perdóname de verdad. No odiar. Estar bien. O sea, en el camino hay cosas por las que tenemos que pedir perdón. Yo estoy diciendo, sí, por esto pedí perdón, pero por lo que ya Dios te perdonó, no pidas más perdón, ya Dios te perdonó. Gozate en el perdón que Dios te dio, porque a Él le costó demasiado como para que vos todavía te estés acusando por aquello que ya te lavó con la sangre de Jesucristo. ¡Aleluya! Olvídate de todo aquello que fue limpiado con la sangre de Cristo, que el enemigo no te traiga más a tu conciencia, aquello que tanto tiempo te lastimó. Bendito sea el Rey. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Qué tremendo que es esto. Qué libertad tan grande. Que siendo yo pecador, Jesucristo me lavó con su sangre y ahora puedo ir a la presencia del Santo de los Santos. Antes no podían entrar si no tenían un tiempo de ritual, si no estaban designados para ser sumos sacerdotes, si no eran de la familia de Aarón, de la tribu de Leví. Yo no soy de la tribu de Leví, yo no soy de la familia de Aarón, yo soy un pecador salvado por la sangre de Cristo, aleluya, y puedo entrar a la presencia de Dios sin ningún preámbulo, sin ningún rito. Esa es la buena noticia, ese es el Evangelio. Bendito sea el Rey. Jesús decía: miren, pídanle al Padre. Yo no les estoy diciendo que yo voy a clamar por ustedes, porque el Padre mismo los ama. No necesita que yo le hable del corazón. Ustedes pídanle de parte mía y Él se los va a dar. El hombre elabora rituales y se inventa intercesores a la difunta para que le diga al gauchito, para que le diga a la Virgen, que le diga a los santos, que le digan al Señor. ¡No! El Señor mismo tiene su oído inclinado a tu oración. Él te ama. Él te compró al precio de la sangre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Oh, Dios es bueno! ¡Bendito sea el Rey!
abiertos para Jesús y los cielos están abiertos para nosotros. Jesús era un hombre, Jesús decía de sí mismo, el Hijo del Hombre, lo dije aquí, el Hijo del Hombre no puede hacer nada por sí mismo. Jesús decía, y después lo aclaró en el versículo 30, estoy mencionando creo Lucas 5, versículo 19 y ahora versículo 30. Después lo verifico si es ese el texto. En el 30 ya dice, yo no puedo hacer nada. El Padre que mora en mí, Dios, el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. De mí mismo yo no puedo hacer nada. Jesús siendo Dios, Dios eterno y poderoso, preexistente, no es un ser creado. Jesús era el Verbo. En el principio estaba con Dios y el Verbo mismo era Dios. Pero ese Verbo se hizo carne, nació de una virgen. Nació de una virgen, se hizo carne a semejanza de carne de pecado, pero Él no existía antes de hacerse carne de pecado. Él estaba en la gloria del Padre. Él era Dios y se vació de su divinidad para hacerse como uno de nosotros. Y siendo uno de nosotros, enfrentó al diablo que había derrotado al hombre a través de la tentación. Cuando los cielos se abrieron sobre Jesús, el Espíritu Santo vino sobre Él y este Espíritu lo llevó al desierto donde enfrentó la tentación con la cual Satanás había destruido la humanidad. Y estuvo 40 días Jesús en el desierto ayunando. Y al término de los 40 días tuvo hambre y Satanás se le presentó y comenzó a tentarlo. Ahora, cuando Jesús se bautizó, se vieron los cielos abiertos y que el Espíritu descendía y se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, o tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios el Padre le estaba diciendo a Jesús, Él es mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Cuando Satanás comienza a tentar a Jesús, le dice, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, la revelación que el Padre le había dado a Jesucristo era que Él era el Hijo de Dios. Y Satanás le estaba diciendo, ahora estaba poniendo en duda la palabra de Dios, así como la puso en duda en el huerto de Edén, cuando le dijo a Eva, así que Dios no quiere que comas de todo árbol. Así que lo que pasa es que Dios lo que no quiere es que ustedes sean como Él, que sus ojos sean abiertos. Tentó a la humanidad entonces y ahora estaba tentando a Jesucristo. Jesucristo había recibido una palabra de Dios, pero ahora Satanás la ponía en duda y le decía, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y después le dijo, lo subió al pináculo del templo, a lo más alto, le dijo, si eres Hijo de Dios, arrójate. Porque la palabra dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, de tal manera que tu pie no tropiece en piedra. Pero Jesucristo tomó la palabra. Es decir, hermanos, yo sé que a lo largo de tu vida en Cristo has recibido palabra de Dios. La palabra de Dios vino, no sé, o leyendo la Biblia, de repente hubo un versículo que te golpeó el corazón. Algo que, no sé, la cabeza todavía no lo entendía, pero el corazón lo estaba recibiendo. La cabeza todavía no entendía, pero algo estaba ardiendo en tu interior. Tu corazón estaba ardiendo, estaba recibiendo revelación de parte de Dios. Dios te estaba dando una palabra, una certeza de que ibas a alcanzar algo que estabas soñando alcanzar. Y Dios te estaba diciendo, yo puse eso en tu corazón. Y yo te digo que lo vas a alcanzar y lo vas a cumplir. Dios te estaba hablando que hay palabra de Dios sobre tu vida. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Rey! ¡Gloria a Dios! El enemigo va a poner la duda, va a traer el pensamiento para decirte no, si en verdad Dios te dijo. Miren, Jesús predicó el Evangelio del Reino en Galilea. Dice la palabra de Dios que después que Él venció a Satanás en la tentación, dice que los ángeles le servían después. Esto es tremendo. Y después dice la palabra de Dios que el poder del Espíritu se fue a predicar a Galilea. Y en todas las aldeas ya la fama de Jesús corría, así que le traían los enfermos junto al camino, en las aldeas, en los campos, donde fuera que él vaya, le traían los enfermos y le rogaban que dejasen tocar el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban, la gente venía y lo tocaba, y todos los que lo tocaban, dice la palabra de Dios, eran sanos.
Todos los enfermos que lo tocaban eran sanos. Y entonces él se va a Nazaret, donde se había criado. Él se había criado ahí, había nacido en Belén, pero se había criado en Nazaret, donde vivían José y María, donde José era el carpintero ahí en esa ciudad, en esa aldea. Por el tamaño que tiene hoy Nazaret, yo diría que ese era el único carpintero. No creo que haya sido más grande de lo que hoy es. Sería el único carpintero, José. Así que Jesús era bien conocido en aquel lugar. Y fue a la sinagoga y pasó a leer y le dieron el rollo del profeta Isaías. Y lo leyó en la parte que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para proclamar apertura de cárcel, para dar libertad a los cautivos. Ya se me olvida, y más cosas, para proclamar el año agradable del Señor. Después que leyó, cerró el libro y los ojos de todos en la sinagoga, dice la palabra de Dios, estaban fijos en él. Y todos estaban maravillados por la gracia que fluía, por el poder que salía de Jesucristo, porque Jesucristo dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Así que el Espíritu de Dios estaba tocando a todos los que estaban en la sinagoga. Y dice la palabra de Dios que ellos daban buen testimonio acerca de Jesucristo. Era tremendo. Ellos fueron tocados. El Espíritu de Dios fluyendo a través de la palabra de Cristo estaba por encima, estaba tocando a esa gente, tocando esos corazones. Su mente todavía no lo entendía, pero su corazón ya estaba aceptando que ese que estaba hablando no era una persona cualquiera. Él tenía una gracia sobrenatural. Había algo tremendo, hasta que uno dijo: ¿no es este el hijo de José? ¿De dónde sacó con todas estas cosas? Esa gracia, esa sabiduría. ¿No es este el hijo de José? Y las hermanas están con nosotros, los hermanos también viven con nosotros. Este es el hijo del carpintero. Algunos habrán pensado: yo iba con él al colegio. Era un tipo medio raro. Nosotros hacíamos de todo y este no se metía nunca en nada. ¿De dónde salió esto? Jesucristo dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre su parentela y en su casa. Y se maravillaba de la incredulidad de los habitantes de Nazaret. Y dice la palabra de Dios que él no pudo hacer en Nazaret muchos milagros. Dios, Jesucristo, no pudo hacer en Nazaret muchos milagros, sino que puso sus manos sobre unos pocos enfermos y se sanaron. Ahora, él dijo esto: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Para recibir algo de Dios, tenés que honrar a ese profeta, a ese que te trae la palabra. Quiero ir a este punto en particular, porque es un principio de reino que nos hace vivir en victoria. El primero es que los cielos ya están abiertos. No pidas lo que ya Dios te dio. El segundo es, ya lo estábamos mencionando hace un momento, los cielos están abiertos sobre tu vida. Se me fue. ya me va a ver, se va a correr la neurona y voy a acordarme. Los principios del reino. Ahora este es el principio de la honra. El primer principio decimos que los cielos ya están abiertos. Tengo que cambiar mi mente y comenzar a aceptar la buena noticia de parte de Dios. Los cielos estaban abiertos para Jesús y también están abiertos para mí. Ahora yo tengo que honrar. El Espíritu Santo de Dios vino sobre todos los que creímos. El hermano que está al lado tuyo, el Espíritu Santo de Dios vino y habita en su interior. Dios puede hablarte a través del que está sentado al lado tuyo. Dios puede hablarte a través de esa hermana que está ahí al lado. Jesucristo dijo: el que ustedes reciban, a mí me recibe. El que reciba un profeta, por cuanto es profeta, honra de profeta recibirá. El que reciba un justo, por cuanto es justo, honra de justo va a recibir. El que recibe a uno de mis discípulos, al más pequeño, por cuanto es discípulo mío, va a recibir recompensa. Esto de recibir significa: si Él me da una palabra, yo la recibo, la tomo, no me pongo en... No, que yo soy tantos años que sirvo al Señor y una persona nuevita en el Señor no me puede dar una palabra de Dios. Sí que puede. Dios habla. Dios habla a través de una burra o de un burro. A través de una burra le hablaba a Balaam, a través de un burro te está hablando vos.
Dios habla. Y hermanos, tenemos que aprender a honrarnos unos a otros. La palabra de Dios dice que tengamos al hermano como superior a nosotros mismos, porque Dios está en él. Yo honro la presencia de Dios que está en él. Cuando comenzamos a racionalizar, dijo Pablo, yo a nadie conozco la carne, ni aún a mí mismo me conozco la carne. Ahora yo digo el Espíritu de Dios. Ahora, si nosotros comenzamos a analizar la carne que me está dando la palabra, veo que es una persona que también tiene tantos problemas, que es nuevito en el Señor, y por ello tropiezo en eso y no recibo esa palabra que Dios me está dando a través de esa persona. Pero el Espíritu Santo de Dios está en él. Eso es lo tremendo, que Dios vino a salvar a los pecadores. Él no salvó a los sabios. Jesucristo se regocijó en el Espíritu. El otro día contábamos que Jesucristo, cuando vinieron los 70 contentos de que los demonios se les sujetaban, Jesucristo se regocijó en aquella misma hora. Y la palabra que Dios está usada en la Biblia, que está traducida, se regocijó, la palabra literalmente significa saltaba mucho, saltaba de alegría, porque estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo, estaba viendo el reino de los cielos invadir el reino de las tinieblas, y él saltaba de alegría. ¡Aleluya! Bendito sea el Rey. Y les dijo: hermano, gócense, los nombres de ustedes están escritos en los cielos. ¡Aleluya! Bendito sea Jesús. Entre los 12 estaba Judas, pero tenía una delegación de autoridad de parte de Jesús. Entre los 70 había alguno que seguramente le faltaba algún jugador, pero tenía una delegación de parte de Jesús. Quiero decir, había alguno que seguramente no era el que vos hubieras elegido. No hubieras dicho: anda vos, no, vos no. Pero ese que vos dijiste: no, ese también lo mandó Jesús. Con una delegación de autoridad. Tenemos que recibir la palabra de Dios. Cuando viene la palabra de Dios, yo la recibo, no importa. Yo tengo que aprender a ver en mi hermano la presencia del Espíritu Santo y honrar la palabra que Él me está dando. La recibo en el nombre de Jesús. Y honro a mi hermano cuando me la da. Después, en oración, yo juzgo la profecía que me fue dada. Yo discierno el Espíritu o discierno lo espiritual. Si esto que me está siendo dado viene de parte de Dios, pero tengo que aprender a ver a Dios en mi hermano. Porque mi hermano fue comprado por la misma sangre de Cristo. Miren lo que le pasó a Jesús. Lo menospreciaron porque era el vecino, vivía ahí a la vuelta. Cuando se crió jugando con los chicos míos, decían. Este era un tipo raro. Nunca se metía en la farra de los demás. Era chiquito y andaba hablando con sacerdotes. Se le perdió a la madre, se le quedó en el templo. No se le escapaba para ir a jugar al potrero, no se iba al templo. Era un tipo raro. Lo menospreciaron. Y por cuanto no honraron a Jesucristo, no recibieron milagros. En las otras aldeas de Galilea, antes de llegar a Nazaret, dice que las personas corrían y le rogaban a Jesús que les dejase tocar el borde de su manto, y todos los que lo tocaban eran sanos, se sanaban por multitudes. La fama de Jesucristo corría, estos honraban a Jesús, entonces venía el poder de Dios sobre sus vidas. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Rey! Gracias, Señor. Hermano, Dios dice que va a hacer cumplir toda palabra buena que ha venido sobre tu vida. Toda palabra buena que ha venido sobre tu vida. Recibí toda palabra buena. Y cuando viene la palabra de duda, rechazada en el nombre de Jesús, esa viene de parte del diablo. La palabra que vino de parte de Dios, esa palabra buena que fue dada sobre mi vida, yo la recibo en el nombre de Jesús y me sostengo en esa palabra. No permito que el diablo me la robe. No permito que el diablo venga a poner dudas. ¡Aleluya! Hermanos, cuando estás enfrentando la enfermedad, no permitas que el diablo te diga que... ¿Por qué no dice yo sé que Dios puede? Esa no es fe. El diablo también sabe que Dios puede. Yo quiero que vos pienses que Dios lo va a hacer. Estás enfermo, yo sé que Dios me va a sanar. No, yo sé que Dios me puede sanar. Claro que Dios te puede sanar. Vos sabés que Dios te va a sanar. Vos sabés que esta noche te va a declarar sano para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Eso es fe. Eso es fe. Bendito sea el Rey. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Entonces, ese otro principio, yo recibo la palabra de Dios, me la da quien sea. Aunque te la diese conocido, que vos menospreciás en tu corazón, pero está hablando de parte de Dios. Y te dice de parte de Dios. Hermanos, un niño te puede hablar de parte de Dios, porque Dios no da el Espíritu Santo chiquito a los... No, el Espíritu Santo es el mismo.
No le da a los grandes el Espíritu Santo grande y a los chicos el Espíritu Santo chico, niño, no. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el mismo. Así que a través de un niño Dios te puede hablar. Y Dios te habla a través de un niño, a través de un hombre, a través de una mujer, a través de un joven, a través de un anciano. Cuando alguien te hable de parte de Jesús, quizá alguien te diga, tengo una palabra de Dios para tu vida, recibila en el nombre de Jesús. A lo largo del camino te vas a dar cuenta y Dios te va a dar discernimiento de espíritu y te vas a dar cuenta cuando la palabra viene de parte de Dios. O cuando viene alguien a manipularte de parte de Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Dios no te dijo nada y vos decís, Dios me dijo que te diga. No hagas eso nunca. Ya en los 10 mandamientos está, hermano, en el segundo ya dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Eso es decir, Dios me dijo cuando Dios no me dijo nada. Si tenés dudas, más vale decir siento de parte de Dios o no, capaz que de parte mía nomás. Pero recibí las palabras que vienen de parte de Dios. Cuando alguien vos sabés que es alguien que vive para Cristo, quizás nuevo en el Señor, quizás todavía le falta un montón, pero tiene su corazón entregado al Señor y el Espíritu Santo vino sobre él. Y la presencia de Dios en su vida tiene un mensaje para vos. Algunos dicen, no voy a ser sanado. Algunos pocos fueron sanados, pero había más enfermos en Nazaret. Jesús dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Miren, siguió diciéndole Jesús, en el tiempo de Elías, el gran profeta, en el tiempo de Elías había hambre en toda la tierra. Pero Elías hizo el milagro de provisión sobrenatural sobre una viuda de Sarepta de Sidón. No era una judía, no era una israelita. En el tiempo de Eliseo, Israel estaba lleno de leprosos, pero a ninguno de ellos sanó Eliseo, sino a Naamán, un general de un ejército enemigo. Sanó Eliseo. Y ellos se llenaron de rabia cuando Jesús decía eso. Jesús estaba asociando esto con la honra. No lo honraron y no recibieron. Los otros lo honraron, creyeron que estaba Dios en él. En Jesucristo pudo fluir el poder de Dios por la fe de ellos, porque honraron a quien estaba en ese lugar. Hermano, Dios tiene bendiciones para tu vida que están en la boca del niño. En esa boca de niño Dios perfeccionó el poder, la alabanza. El poder se perfecciona, se manifiesta poder por la boca de un niño. En el hermano que está sentado al lado tuyo hay palabras de bendición, hay palabras de Dios para tu vida. Quizás vos estás preguntándote algo, pero te lo dijo alguien que vos lo considerás y es palabra de Dios para tu vida. Quizás estás esperando que venga Anacondia para ser sano y estás cometiendo el mismo error de los nazarenos que como era Jesús no creyeron y no recibieron las sanidades que él traía. Los demás de Galilea creyeron y recibieron sanidades y todos eran sanados. La gloria nos tocaba a todos. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Rey! Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria al Rey. El enemigo va a traer dudas, pero rechazar la duda y sostenerte firme en la palabra de Dios. La palabra de Dios va a venir a tu vida quizá a través del predicador, de la lectura de la palabra, de la radio, o del hermano que se sienta a tu derecha, o del que se sienta a tu izquierda, del hermano que te cruzas en el camino, de tu hijo que va sentado en el asiento de atrás del auto y de repente dice algo que es palabra de Dios para tu vida. Recibida de parte de Dios, porque Dios te habla de muchas maneras y Él va a traer palabra en este tiempo. Él va a orientar tu vida hacia un camino de victoria, donde el enemigo será derrotado, definitivamente derrotado. ¡Aleluya! Y en breve Satanás aplastará en breve Dios aplastará a Satanás bajo vuestros pies, dice el Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el ámbito donde el reino se manifiesta. Todo el Señor lo hace a través de su presencia, el Espíritu de Dios. Los cielos no se han cerrado sobre tu vida porque el Espíritu de Dios no está separado del Padre. El Padre dijo, Jesucristo dijo, mi Padre y yo vendremos al que cree y haremos morada con él. El cielo está en tu presencia. Estás uniendo el reino de los cielos, trayéndolo a la tierra. Sos un embajador del reino de los cielos. Los cielos están abiertos sobre tu vida, alrededor tuyo. Es importante que vos creas esto, aunque el diablo te muestre lo contrario.
Esto es una cuestión de pasión, una cuestión de que yo estoy creyendo la palabra de Dios. Entonces me muevo, pienso, actúo y mis actitudes son conformes a lo que yo estoy creyendo. Si yo no estoy creyendo la palabra de Dios, yo pienso que va a salir mal. Yo digo que esto es una desgracia. Yo me muevo sin ganas, apático, usándome a mí mismo y no convenzo a nadie de nada. El evangelio es otra religión si soy así, pero si yo creo la palabra de Dios, mi corazón se enciende. Yo comienzo a actuar de otra manera. Yo comienzo a actuar como que Dios es real, como que la palabra que me fue dada es palabra de Dios para mi vida. No importa cuál fue el canal por el cual llegó, yo recibí palabra de Dios y voy a vivir conforme a esa palabra. ¡Aleluya! Voy a vivir lleno de poder, lleno de gloria, lleno de esperanza. Bendito sea el Rey de Reyes. Mi corazón está ardiendo. Voy a la presencia de Dios no por obligación o por disciplina. Voy a la presencia de Dios con el corazón encendido de pasión, porque sé que cuando hable al Padre en el nombre de Jesús, la mano de Dios se va a extender, su oído se va a inclinar, Él va a responder mi petición, Él me va a dar lo que le pida y el gozo mío va a ser cumplido. Voy a vivir gozoso en la presencia de Dios. Cuando yo busque el gozo, lo voy a buscar en su presencia. Bendito sea el Rey. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a ponernos todos de pie. Yo seguiría. Tengo ganas de recorrer la Biblia mostrándote el amor de Dios sobre tu vida. Tengo ganas de recorrer la Biblia mostrándote los cielos abiertos sobre tu vida. Que tenés palabra, que podés abrir tu boca de parte de Jesús y lo que fluye de tu boca es palabra de Dios, es espíritu y es vida. Porque es palabra que creíste y que ahora comenzás a decir. Por tu boca habla el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Jesucristo dijo: el que recibe a uno de mis discípulos, a mí me recibe. El que recibe la palabra de ustedes está recibiendo mi palabra, dijo el Señor. Yo quiero que ahora más camines como un embajador del reino de Dios. Que comiences el año 2014 con un pensamiento diferente. No soy una víctima de las circunstancias. Mi vida no depende de cómo funciona el gobierno, el ministro de Economía, de cómo ande. Yo dependo del Rey de Reyes. Oh, yo soy de otro reino. Yo no soy del reino de este mundo. Yo pertenezco al reino de los cielos. Estoy en este lugar como un embajador para manifestar la gloria de mi Padre. ¡Aleluya! Y la gloria de mi Padre se va a cumplir en mi vida. Todos verán que soy un hijo de Dios. Gracias, Jesús. Todos querrán tener el Dios que vos tenés. Bendito sea el Rey de Reyes. Yo quiero invitar, hermanos, en esta noche, si hay alguien que nunca tuvo la oportunidad de aceptar